buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este acto hacia vidas libres de violencia machista. Soy Tania Darriba, responsable de feminismos del PC de Rivas. 24 de noviembre de 2024. Chloe, Orihuela, 15 años. Con ella son 42 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en este 2024. Con Chloe son 1.287 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2013, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. A estas cifras, además, vamos a añadir que estas 1.287 mujeres han dejado huérfanos y huérfanas a 63 menores. Perdón, a 430 menores desde 2013 y en este 2024, 32. A estas cifras seguimos añadiendo los 63 menores víctimas mortales por la violencia vicaria. En 2024 han sido asesinados 10 menores. Cabe destacar que en 4 de los casos las mamás habían interpuesto denuncias por violencia de género y en 9 de los casos el asesino fue su padre. La violencia vicaria es la expresión más cruel que existe dentro de la violencia de género, que toma a los hijos e hijas de la mujer como un objeto para seguir ejerciendo ese maltrato y esa violencia hacia ellas. Como digo, la violencia de género es la forma más cruel y más despiadada que hay, porque causa un daño irreparable en la mujer que la destruye de por vida. La violencia de género la sufrimos a diario, la vemos, la escuchamos, la vivimos. Además, son múltiples las violencias que se ejercen contra la mujer. Violencias físicas, psicológicas, sexuales, económicas, institucionales. Todas ellas, además, envueltas, se encuentran dentro de un marco de violencia simbólica que permite su legitimación. El 25 de noviembre no es solo una fecha en el calendario. Este día internacional está dedicado a la eliminación de la violencia contra la mujer. Debemos mirar de frente una realidad desgarradora que persiste en todos los rincones del mundo. Según UNICEF, 1 de cada 8 niñas en el mundo ha sido violada o agredida sexualmente. Esta violencia es el rostro más visible de un sistema que oprime, que invisibiliza y que nos silencia a las mujeres. Esta violencia, además, se agrava en contextos de guerra, donde se utiliza el cuerpo de la mujer, donde el cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla. Por tanto, es momento de alzar la voz a favor de las mujeres palestinas, que forman una parte numerosa de las víctimas civiles de este genocidio que está cometiendo Israel. La impunidad y el silencio no pueden ser cómplice del sufrimiento de miles de mujeres y de niñas. Las respuestas institucionales son necesarias y si no se abordan las causas estructurales de esta violencia, son insuficientes. Es imprescindible que sigamos avanzando en políticas públicas que protejan a las víctimas, que se garantice unos recursos adecuados y que se castigue a los agresores. Se debe fomentar además una educación en igualdad desde edades muy tempranas. El lema de este año, que la vergüenza cambie de bando, resume el espíritu de lucha, porque son los agresores quienes deben ser señalados, son los agresores quienes deben ser culpabilizados, porque jamás debemos culpabilizar a la víctima. Ya no va a haber más silencios cómplices. El feminismo sigue siendo una herramienta de transformación, una luz en medio de las sombras de un sistema que perpetúa las desigualdades. Salimos a la calle con rabia, con dolor, pero con esperanza, porque creemos que un cambio es posible, porque la lucha no termina aquí, porque el futuro debe ser feminista. O no será. Y ahora sí voy a presentar a 4 mujerones que tenemos hoy aquí. Esperanza Negueroles es una militante muy activa en el Partido Comunista de aquí de Rivas y en Izquierda Unida. Tiene un máster en estudios interdisciplinares de género y ha impartido numerosos cursos de formación de género y contra la violencia de género. Actualmente ella sigue formando y sigue impartiendo cursos en la Universidad de Historia de las Mujeres. Gracias.
Y en los centros de mayores. Tenemos aquí a mi lado a Sira Rego, una destacada militante del PC y de Izquierda Unida, que ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos sociales y de la justicia. Su trayectoria comenzó en el movimiento estudiantil en la Autónoma, donde ella estudió nutrición. En ese tiempo fue fundadora de la Red de Solidaridad Popular. Su compromiso con la causa palestina es particularmente significativa, ya que ella pasó parte de su infancia en una zona cercana a Jerusalén Este, donde actualmente todavía Sira tienes ahí familia. En 2019 fue elegida europarlamentaria, donde integró el grupo de la Izquierda Europea, y desde noviembre de 2023 Sira se desempeña como ministra de Juventud e Infancia en el Gobierno de España, donde continúa su labor en favor de un futuro más justo y sostenible para las nuevas generaciones. Muchas gracias, Sira. ¿Estás? Tenemos a Teresa Carrillo García. Ella es psicóloga social y psicoterapeuta. Está especializada en género, interseccionalidad, violencias machistas y sexualidad. Ha trabajado en cooperación al desarrollo, en el acompañamiento a mujeres supervivientes de la trata con fines de explotación sexual y en proyectos del sector social enfocados en el despliegue de políticas públicas de igualdad. Gracias, Teresa. Y por último tenemos a Marta Herrero de Pablo. Marta es abogada especializada en Derecho de Familia y Derecho Penal, Violencia de Género y Violencias Sexuales. Marta es abogada del área de la mujer de Asociación Libre de la Abogacía y el turno de oficio, penal y de violencia de género, con perspectiva de género y de infancia, además de tener en cuenta las circunstancias de extranjería. Con Marta me vais a permitir una presentación un poco más personal. Marta es mi abogada. Yo a Marta la conocí hace ya unos años en un momento un poco complicado de mi vida, en un momento un poco difícil. Y ojalá la hubiera conocido unos días antes, o incluso ese día en la comisaría, porque qué importante es que te acompañen, que te asesoren cuando estás sufriendo algún tipo de violencia. O incluso cuando te personas en una comisaría para interponer una denuncia contra tu pareja o contra tu expareja, como fue en mi caso. Como decía, nos conocemos ya desde hace 3 años o así, Marta. Entonces, por a mí me hacía muchísima ilusión que estuvieras hoy aquí, que estuvieras en nuestra casa, para que todas te conozcan, para que sepan que pues, dentro de mi contexto personal tengo mucha suerte de contar contigo, porque es una gran profesional, pero además de ser una gran profesional, Marta, es que es pura amabilidad, es pura empatía. Así que, Marta, gracias. Gracias por estar, gracias por tanto y no me sueltes aún, ¿vale? Bueno, pues a mí me toca una tarea estupendísima, porque es ir preguntando a estas dos magníficas mujeres que vienen a explicarnos desde 2 puntos de vista importantísimos, qué es la violencia de género, cómo se gestiona. Una desde su punto de vista de psicóloga, porque es muy importante que todas sepamos y todos sepamos que cuando hay violencia de género, antes de que vayas con el ojo en la mano o el moratón, hay un proceso de violencia psicológica importantísimo. Por eso es tan importante que esté Teresa y nos lo cuente primero. Así que voy a pensar por ella. Teresa, ¿cómo o qué opinas tú? ¿Cuál es la raíz de la violencia de género? ¿De dónde sale? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, por la organización y a las vecinas y vecinos de Rivas por también estar aquí. Yo creo que antes de entrar en la raíz, para mí es importante marcar la violencia de género como violencia machista y como síntoma de la desigualdad estructural, ¿no? Al final crecemos y nos atraviesan múltiples formas de violencia a las mujeres por el hecho de serlo.
Y la pregunta de la raíz me parecía importante porque escucho a veces en algunos entornos que hay un poquito más de conciencia sobre la violencia de género, pero ya hay igualdad, ¿no? Esto parece que a veces se dice. Entonces, creo que es muy importante conectar y entender que la violencia de género, la violencia machista, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual, las violencias cotidianas o micromachismos son síntomas de la desigualdad estructural que parten y nacen desde la socialización diferenciada por género, ¿no? El hecho de que haya expectativas distintas, si eres niño o si eres niña, el hecho de crecer con esos estereotipos y mandatos de género que van cambiando pero siguen, porque el patriarcado siempre encuentra las formas para camuflarse y disfrazarse, pero sigue presente. Esos estereotipos al final marcan que las personas no somos diferentes, somos desiguales, mujeres y hombres, y desde ahí esta desigualdad construye relaciones de poder que conforman el sistema patriarcal, y la violencia no es más que un síntoma de todo ese sistema, ¿no? Entonces es muy importante vincular la violencia de género y las violencias machistas a esta desigualdad estructural, que es la raíz de la cuestión, ¿no? Perfecto, gracias. Ahora me toca preguntarle a Marta. Vamos a ver si lo ligamos, lo que acaba de decir Teresa, qué es lo que se considera desde el punto de vista legal la violencia de género, ¿cómo se considera? Claro, desde el punto de vista legal, la violencia de género se define de alguna forma como cualquier tipo de violencia desde una pareja o expareja hombre a una pareja o expareja que es mujer. Esa es la definición de tipo legal. Podríamos pensar, y entonces cuando las parejas son del mismo género, ¿no es violencia de género? No, es una violencia en la familia, pero no se considera violencia de género a los efectos de la ley de 2004, que cumple 20 años ahora mismo. Importante también decir que son víctimas de la violencia de género directas los hijos, hijas, hijes de las mujeres víctimas. Esto que es una obviedad, pues hemos necesitado que haya un cambio legislativo que lo diga, el legislador ya lo dice expresamente para que no nos quepa ninguna duda que deben ser objeto de la misma protección. La violación de los derechos, la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Y esto me gusta decirlo, recalcarlo, porque no solamente tenemos un código penal, no solamente tenemos una ley de violencia de género, tenemos una ley de igualdad, tenemos un pacto de Estado con unas medidas estupendas que ahora se van a revisar y se van a añadir nuevas contra la violencia de género, sino que tenemos unos convenios internacionales. 95. ¿Cómo? Desde el 95. Desde el 95. Y tenemos un convenio de Estambul y tenemos un montón de mecanismos internacionales y convenios internacionales de los que España es parte, que dicen que esto es una violación de los derechos humanos. No se incluyen, como os decía, otro tipo de malos tratos entre otro tipo de relaciones familiares, pero ¿eso quiere decir que no están penadas? No, se penan también, ¿no? Pero aquí nos vamos a referir a este tipo de violencia poniendo el foco en las mujeres y poniendo en foco en sus hijos, en sus hijas, en sus hijas. Vale, entonces yo quería, ligando un poco lo que acabas de decirte, Marta, a Teresa preguntarle cómo se aprende a identificar las formas de violencia, porque como llevamos durante muchísimo tiempo educadas de una manera, hay veces que incluso cuando se habla de buen trato y maltrato, las personas que llevamos muchos años en esta vida nos han socializado de tal manera que no podemos a veces identificar qué es buen trato y qué es maltrato o violencia de género. Así que nos lo puedes contar, por favor. Bueno, yo creo que aquí hay un proceso importante que tiene que ver con la normalización de la violencia, ¿no? Con sentir que la violencia es parte natural de algunas personas, de los hombres y de algunas relaciones humanas. Entonces, para identificar esa forma de violencia, yo insisto siempre en incorporar las gafas de la perspectiva feminista para poder entender que las cosas que hacemos y la forma en la que nos comportamos al final es un reflejo de esa desigualdad estructural, ¿no? Entonces, poniendo esas gafas es como el primer paso para tomar conciencia de que muchos de los malestares que nos atraviesan a las mujeres tienen que ver con el sistema patriarcal y que las violencias que sufrimos son violencias patriarcales, ¿no? Son violencias machistas. Creo que hay una parte muy importante también en el mensaje con el que crecemos, ¿no? En el que a las mujeres se nos dice que estamos para cuidar a las otras, a los otros, pero no para cuidarnos a nosotras mismas, y eso deja de lado la idea de que somos merecedoras de buen trato.
Aparte de que el concepto de buen trato hay que también definirlo y situarlo en cada contexto, ¿no? Depende de la historia de vida de cada mujer en concreto, en función de cómo me haya movido en mi casa, qué tipo de relación tenga en el barrio y en mi comunidad vecinal, en mi escuela, qué tipo de películas, cuentos haya visto. Al final, la educación pasa todo el rato, ¿no? Todo el rato estamos aprendiendo, desaprendiendo y entendiendo cómo nos movemos. Entonces, desde ahí, yo creo que hay un mensaje importante de que las mujeres somos merecedoras de buen trato y que el buen trato implica algo que a veces no nos han contado, ¿no? Y que desde ahí es posible poder identificar cuando sucede, si tengo estas gafas incorporadas. Y para mí algo muy importante en todo proceso psicológico, porque creo que siempre tiene que estar ahí, es la colectividad, ¿no? Es que esto es difícil que se haga sola, es difícil que una mujer lo haga sola, pero junto a las otras, con mi vecina, con mi amiga, con mi madre, con mi hermana, con mi compañera de trabajo, es más fácil poder ponerle palabras a lo que me está pasando, ¿no? Que si de forma individual intento buscar una explicación, porque al final lo que ha buscado también el patriarcado es hacernos creer que lo que nos pasa es culpa nuestra y es algo aislado, ¿no? Entonces, entender que esto es algo que nos pasa por el hecho de ser mujeres y que junto a otras mujeres podemos transformarlo, creo que es un paso importante. Bueno, bueno, ya una vez que hemos hecho todo esto, ahora nos toca que Marta nos cuente qué tenemos que hacer o qué se debe de hacer cuando se tiene noticias de que alguien de nuestro entorno pues es víctima de violencia de género, incluso una misma que cuando se da cuenta de que es víctima de violencia de género. ¿Qué se tiene que hacer, por favor, tú que sabes de esto? Yo lo que me encuentro en muchas ocasiones son con mujeres que no identifican la violencia de género. Importante lo que ha comentado ahora Teresa. Entonces, hay ciertas conductas que yo creo que todos identificamos como violencia porque son muy evidentes, porque se ven, ¿no? Un golpe, ¿no? Un ojo morado, una herida, son cosas que son visibles y que son muy palpables y que no dan objeto ni a interpretación, están clarísimas con una sola imagen. Pero hay otro tipo de violencias que son gravísimas y que a veces no identificamos, ¿no? Esto de mi marido me pega lo normal, que decía Miguel Llorente, ¿no? O bueno, pues otro tipo de situaciones de, bueno, pero a ver, pues me zarandeó un poco, pero no me pegó, ¿no? O bueno, estaba enfadado, o estaba estresado, o seguimos intentando justificar a veces y no lo identificamos ese buen trato en nosotras. Pero tipos de violencias, es que yo desde el punto de vista social se nos ocurre la violencia física, se nos ocurre la violencia psicológica y emocional, se nos ocurre la violencia hacia los hijos, se nos ocurre bueno, las amenazas, es algo muy evidente, ¿no? La amenaza con causarte un mal a ti, a tus hijos, a tu mascota, que ya esto también está en las leyes, a cualquier persona de tu familia, de tu entorno. Pero la violencia en redes sociales está ahora mismo a la orden del día y ahí tenemos otra cantidad de violencias que a veces no se identifican. Tenemos unas leyes que sí que enumeran este tipo de violencias para que les pongamos nombre, para que las podamos ver y las podamos identificar. Y yo, insisto, cuando me encuentro con alguna mujer y le digo, pues cuéntame un poco tu historia de vida, cuéntame un poco, ¿no? Relato libre, cuéntame tú, yo no te voy a hacer un cuestionario, entonces cuéntame. Entonces me van contando cosas, a veces de forma muy desordenada, todo bien, a veces de forma cronológica, pues bien también, cada una como pueda, y entonces me van a contar determinadas cosas que consideran violencia y hay otras que yo voy hilando, que yo voy parando y voy diciendo, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Entonces, pues tengo un listado que, bueno, pues que os quiero mencionar, porque a veces lo enumero, a veces no cojo el listado, pero sí digo, pues obviamente la violencia física, aún sin lesión, ojo, a veces no la vemos, pero la violencia física se ha producido, es delito, que lo sepáis. Las coacciones, las injurias, las vejaciones, el maltrato psicológico, el acoso constante al móvil o en redes sociales, la violencia sexual. Pero si además alguien controla tu dinero, controla tu tiempo, controla cómo te vistes, controla tus amistades, es celoso y posesivo contigo, critica o descalifica a tu familia, a tus amistades, te impide relacionarte con ellos, no quiere que estudies o trabajes, te hace creer que no vales nada, se burla de ti, te insulta, te ridiculiza. Todo esto es violencia de género y todo esto está penado.
No sé si me dejo algo importante, para eso está un poco el guión, que lo voy a seguir y no lo voy a seguir. Si te ordena y decide por ti, si te desautoriza gravemente delante de tus hijos, si rompe objetos cuando se enfada, violencia ambiental. Si pone el coche a 140 por hora por la carretera en un momento de discusión para hacerte pasar miedo, esto es violencia ambiental. Obviamente, si te da miedo y si ejerce violencia sobre tus hijos y otros familiares para hacerte daño. La violencia económica. La violencia económica todavía no está penada como un delito de violencia de género en la ley. Vamos a ver las medidas del Pacto de Estado que se lo están ahora planteando. Y esto es una violencia clarísima. Es violencia vicaria no pagar las clases extraescolares. Es violencia vicaria no permitir que los hijos vayan a las actividades extraescolares o a las actividades del colegio o al campamento. Hay una violencia económica clarísima en no pagar la hipoteca, tu parte de la hipoteca, en no pagar la pensión de alimentos. ¿Esto es un delito? Sí. Es un delito que está en el Código Penal, artículo 227, impago de pensiones, como un delito de abandono de familia. Pero esto es un delito de violencia de género y debería ya empezar a estar tratado en juzgados especializados. Todo esto es violencia de género. Quería enumerarlas y luego tú me has dicho qué pasa. Te he saltado el guión. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿por qué pasa? Porque ahora te voy a preguntar efectivamente, ¿qué pasa cuando si ya se tiene conciencia de todo esto, ¿vale? Y se va y se denuncia. ¿Qué pasa a continuación? ¿Qué pasa a continuación? Bueno, pues cuando se va y se denuncia, hemos llegado todos tarde como sociedad. Cuando tenemos que irnos a la comisaría o al juzgado, hemos llegado tarde. Y si yo, abogada, no os dijera que cuando vamos al juzgado pensamos que a veces vamos a arreglar algo, hay muchas veces que la solución no va a estar ahí. Pero sí es una medida de protección. Hablamos de otras y hablaremos de un plan de seguridad. O sea, yo lo primero que le digo a una persona que quiere denunciar es ponte a salvo. El juzgado tiene una parte de trabajo ahí, ¿no? Pero no toda. Entonces ponte a salvo, cuéntalo. Intenta tener un poco las medidas de seguridad que te protejan a ti y a tus hijas. Y ahora cuéntame. O sea, primero hay que hablarlo. No se puede ir a la comisaría sola. No se puede ir. A veces ocurre, a veces ha ocurrido algo, alguien ha llamado a la policía y lo primero es poner a salvo la vida y la integridad física. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero si podemos tener un poco primero, si podemos saber que podemos no ir solas. El Estatuto de la Víctima del año 2015 nos autoriza a todas las víctimas de delitos, de cualquier delito, a que vayan acompañadas de una persona de su confianza a realizar todas estas gestiones. Si vas a denunciar, tienes unos servicios públicos maravillosos, con unas profesionales maravillosas y maltratadas a nivel profesional y a nivel remunerado en muchas ocasiones. Y ahí hay que hacer una protesta también y romper ahí una lanza en favor de las trabajadoras de la red de asistencia a víctimas, tanto municipales como de las comunidades autónomas. Hay mujeres y hombres maravillosos en estos recursos que nos pueden asesorar sobre qué podemos hacer, sobre nuestros derechos como víctimas. Una vez pasamos un poco a la parte legal, y ya por no desviarme mucho, pues es importante poder hablar, o sea, poder ir con tu abogada y que te asesore y te informe de qué derechos tienes desde el minuto 0, no 1, desde el minuto 0, desde antes de, para que te informe de dónde vamos a entrar. Porque no es un camino amable y no es un camino fácil. Y a mí hay personas que me han dicho, si yo llego a saber esto, igual no hago este camino. Y sería muy lícito también hacerlo. Ahora, si lo emprendemos, lo hacemos bien y lo hacemos juntas, en comunidad, y lo hacemos juntas con una persona también de nuestra confianza. Hablamos de qué nos ha ocurrido, exponemos toda esta violencia libremente, ¿no? Sería muy, muy injusto y a veces ocurre un poco en las comisarías porque es la forma de ordenarlo. ¿Y entonces qué pasó? Sí, no, ¿desde cuándo tal? ¿Tienen hijos en común? ¿Él tiene coche? ¿No tiene coche? Esto, lo otro. ¿En qué trabaja usted? Vamos a dejar que hable porque ahí vamos a sacar mucha información sobre otras violencias más invisibilizadas. ¿Y qué ocurre? Pues que hay que ir con tu abogada a denunciar desde el primer momento. Hay veces que una va a comisaría y no conoce a una abogada y le dicen, bueno, tienes derecho a que haya una abogada contigo, pero también puede ir mañana al juzgado.
No, no. Si puede ir contigo desde el primer momento, que venga. Que venga. Si conoces a alguna abogada de tu confianza, que venga. Si no, se llama al turno de oficio de violencia de género y que venga una profesional a hablar contigo y a contarte. Eso es lo primero que yo considero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces ese ponerse a salvo hay que pedir una orden de alejamiento, ahora hablaremos, una orden de protección. Y entonces, si no se pide desde el minuto cero en la comisaría de una determinada manera, luego puede que tengamos más dificultades para pedirlo. Entonces, lo primero, cuando se va a denunciar, estar bien asesoradas, tomar tú la decisión, ¿no? Ya ha habido veces que me han dicho, pues que parece que me estás diciendo que no denuncie. No, tú tienes derecho a denunciarlo todo y tienes derecho a que te acompañen. Ahora, yo te doy la información. No nos olvidemos del derecho de agencia que tenemos las mujeres, que hemos sido paternalizadas por la sociedad muchísimo, de tomar nuestra decisión libre, de denunciar cómo, con quién y de qué manera. Y cuando podamos. Importante, las víctimas denuncian cuando pueden y cuando quieren. Y hay muchas veces que son cuestionadas las víctimas por ha tardado en denunciar 3 días. ¿Por qué ha tardado en denunciar 1 mes? ¿Por qué ha tardado? Las víctimas denuncian cuando pueden. Es un esfuerzo ingente denunciar el shock en el que se encuentra una mujer que denuncia violencia de su pareja o expareja, que a veces ocurre dentro de su domicilio, que a veces ocurre en presencia de sus hijas, como para que podamos y queramos pedirla que esté perfecta, ¿no? Que esté serena, que nos haga un relato claro, que vaya al punto, que nos dé detalles, que nos dé pruebas, que nos diga fechas, lugares. Entonces, es mucho pedir. Entonces, yo quiero recordar ese derecho de las mujeres de denunciar cuando puedan. Bien, yo quería intercalar una preguntita a Teresa porque me parece importante que dado este punto, ¿qué es importante que deben tener en cuenta las personas que van a acompañar a esta mujer en todo este proceso? La amiga íntima, la familia, la persona que va a acompañarla, que tiene que saber cuándo pues, se va a enfrentar en una comisaría, porque a veces no es tan fácil que haya llegado a la conclusión de que tiene que tener una abogada a su lado, ¿eh? Entonces va con la persona de más confianza, va con ella y, bueno, ¿qué tiene que hacer la acompañante? Bueno, yo creo que más allá del momento de la denuncia, a mí me gusta trasladar la idea, ¿no? Como de, claro, que al final es un proceso y cada paso es importante y que cuando conocemos una historia de violencia de género y estamos en contacto con ella, no podemos ser neutras, ¿no? Hay 2 opciones, o contribuimos a reparar esa situación o revictimizamos. Y esto a veces lo hacemos con la mejor intención del mundo y a veces revictimizamos con la mejor intención del mundo, ¿no? Porque hacemos preguntas como ¿y cómo es que no has salido de ahí ya? ¿No? O ¿por qué no te has marchado antes? Al final, estas preguntas que hacemos desde la protección que sentimos como esa persona que queremos, ¿no? Que queremos que esté bien, son juicios de valor, ¿no? Entonces, creo que hay un mensaje importante que es que en ese acompañamiento hay que evitar el juicio, ¿no? Que esto parece muy sencillo, pero a veces es complicado porque hay que trabajarse también la propia frustración que genera que algo que tú desde fuera puedes ver muy claro, desde dentro en su proceso, no sea tan sencillo, ¿no? Y creo que la clave es que en todo momento sienta el apoyo de nosotras, sienta el apoyo de la amiga, el apoyo de la vecina, porque de esa forma no se va a aislar más, ¿no? Porque si no, al final lo que va a pasar es que va a dejar de contarlo, va a dejar de contar contigo y entonces esto va a ser más difícil todavía. En ese sentido, yo creo que es importantísimo reconocer que como tenemos el derecho, ¿no? de la asistencia especializada, los servicios especializados de violencia de género como víctimas y que las personas que acompañamos a víctimas en nuestro día a día y el cotidiano también podemos necesitar ayuda profesional para ese acompañamiento, ¿no? Entonces creo que no está de más también entendernos como una parte fundamental del puzzle en el que también podemos llamar a estos recursos para recibir asesoramiento, ¿no? De, oye, yo llevo mucho tiempo en esto, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer? Las propias acompañantes. Vale, muchas gracias. Y volviendo otra vez a Marta, creo que has mencionado que una vez bueno, cuando ya estás en comisaría, a veces ellos te ofrecen la asistencia jurídica gratuita, a veces tú vas ya más sabiendo un poco más, pero lo pides, ¿no? Esto a veces
te plantea, todo el mundo tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, hace falta un nivel de económico, ¿cómo se plantea? Pues todas las mujeres víctimas de violencia de género, independientemente de sus medios económicos, tienen derecho a la asesoría jurídica gratuita desde el primer momento, desde el momento del asesoramiento previo. Es decir, no es ya nos sentamos aquí y estamos con la policía, no, desde antes. Entonces, desde que llegan a comisaría, ahí es donde se activa, ahí es donde se hace esa solicitud, ¿no? Entre los derechos que la policía le va a informar a una mujer que va allí a denunciar, la policía o la Guardia Civil, está el de tener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Entonces, da igual los medios económicos, que eso es un derecho que se va a tener desde el primer momento. Quiero hacer aquí un inciso porque en violencias sexuales, con la ley de 2022, la ley orgánica integral, también se está declarando ese derecho a que cualquier mujer víctima de violencia sexual, sea por parte de su pareja o expareja o no, en este caso no sería violencia de género, pero sería una violencia sexual, también tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. Si bien todavía no se ha desarrollado el reglamento, todavía no se ha dotado presupuestariamente y ahí nos estamos encontrando con el problema de que hay mujeres víctimas de violencias sexuales que no están teniendo esa asistencia jurídica gratuita. Pero en violencia de género sí, y desde el primer momento, desde el asesoramiento previo. Si después ella decide que no denuncia, ha recibido ese asesoramiento de manera gratuita y no denuncia. Si decide que además va a denunciar, entonces va a tener su abogada o su abogado durante todo el proceso hasta el juicio, hasta después del juicio, y lo va a tener no solamente en el procedimiento penal, también lo va a tener en el procedimiento civil. Quiero decir, si como consecuencia de la denuncia de violencia de género se inicia un procedimiento judicial penal en el que se pide unas medidas civiles, ¿no? Hay hijos, hay hijas, hay un domicilio, ¿quién se va a quedar en ese domicilio? Bueno, pues se pueden adoptar unas medidas civiles, unas medidas de familia dentro de ese procedimiento penal. Y también ese abogado tendrá la función de asesorar a la mujer en ese, porque sería tremendo además pedirle a la mujer que tuviera 2, 3 abogados diferentes para los procedimientos un poco satélites o que van a venir derivados de esa denuncia penal. Entonces, para que un mismo profesional, una misma profesional conozca a esa mujer, establezca esa relación de confianza, sepa todo lo que va a saber, que es muy personal, y pueda hacer su trabajo de la mejor forma, tanto en la vía penal como en la vía civil, y que las coordine, ¿vale? Pues entonces se reconoce ese derecho a que sea la misma profesional abogada quien asesore a la mujer. Sí, ahora yo te pregunto por meter, perdón, el dedo en la llaga. ¿Hay suficientes abogados de oficio para cubrir esta gratuidad de la defensa? Sí, hay suficientes, hay suficientes. Pero para mí la pregunta no es solo si hay suficientes en número, que los hay, somos muchas, muchos. Igual en otros territorios o pues tendría que preguntar, pero los colegios profesionales tienen como tarea organizar el turno de oficio y garantizar que es un servicio público, que se preste ese servicio público igual que se prestan otros, de calidad en situación de igualdad con todos otros territorios. Otra cuestión es que todas y todos los profesionales del turno de oficio, letradas, letrados, debemos estar formadas convenientemente. Debemos hacer una formación continua, no solamente en cómo cambia la ley y qué nuevas leyes hay, cómo se va modificando el ordenamiento jurídico, qué nuevas, sino en perspectiva de género. Y eso es lo que a veces es un poco más, y aquí hago autocrítica de compañeras, de compañeros, a veces es más difícil encontrar. Pero nos lo encontramos en la abogacía, nos lo encontramos en la judicatura, nos lo encontramos en la fiscalía, nos lo encontramos en los equipos psicosociales. Entonces, la ley también dice, la ley integral, que todas y todos los profesionales que vamos a trabajar para esa mujer víctima de violencia, que es ella el centro, que no nos olvidemos, debemos estar formadas y formadas convenientemente. Otra cuestión es que luego eso nos lo encontremos o no, pero ahí es donde tenemos que hacer pedagogía y no pasar ni una. Bien, ahora ya me toca preguntarle a Teresa. ¿También existe una asistencia psicológica gratuita? Bueno, sí como derecho. O sea, la ley recoge que tienes derecho a la asistencia jurídica, social y psicológica. Pero voy a poner un pero, ¿no?
Voy a poner un pero porque la atención psicológica especializada, aparte de los recursos públicos que pone en disposición el servicio, y nos estamos encontrando con distintas cuestiones que ponen peros a este derecho, ¿no? El pasado 19 de octubre se hizo una jornada que fue el primer encuentro estatal de trabajadoras de la red de atención pública a víctimas de violencia de distintos territorios y cada territorio pudo exponer cuál es la situación de sus recursos en materia de violencia, ¿no? Entonces, traigo algunas de las conclusiones. La jornada está en el canal de YouTube de la plataforma Impacto de Género Ya. Os invito a que la podáis ver y está también conectado con un informe que se hizo de cada territorio que participó y algunas conclusiones que traigo, ¿no? Porque, bueno, cuando pensamos en los derechos hay que seguir reivindicándolos y luchándolos, porque no, aunque estén ahí en papel, luego ¿qué pasa, no? Entonces nos encontramos que los servicios públicos de atención a las violencias machistas están externalizados. Eso significa que en la mayor parte están al concurso público con empresas o entidades donde se pide una solvencia técnica, pero esta externalización precariza los servicios. Al precarizar los servicios, las condiciones laborales de las trabajadoras no son las mejores y esto genera también una rotación que impacta en la lista de espera y, por tanto, en la calidad de atención a las víctimas. A su vez, creo que es importante poner sobre la mesa, que es una de las conclusiones del encuentro, el tema de la accesibilidad, ¿no? Que no todas las mujeres pueden acceder, que los recursos de atención a víctimas de violencia y los servicios psicológicos tienen que estar diseñados desde una mirada de la interseccionalidad, es decir, que las mujeres con discapacidad, que las mujeres con consumo, que las mujeres con enfermedad mental grave también tienen derecho a ser atendidas en un servicio especializado y no queden excluidas, ¿no? Y también las condiciones de los recursos físicos o materiales, ¿no? Todo esto al final tiene que ver con la calidad de atención, con el proceso de intervención especializada y creo que estamos ahora mismo en un proceso de cambio y de denuncia también de esto, porque no solo es que los recursos estén en marcha, sino en qué condiciones, con qué garantía de derechos y que si yo soy víctima de violencia y quiero mi atención psicológica no tenga que esperar ni 1 ni 2 meses. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Ahora vuelvo otra vez a atacarte a ti, Marta. ¿Cómo se pide una orden de alejamiento en el mismo instante? Porque parece ser que se puede pedir, hasta te la pueden dar, pero muchas no, hay muchas veces que no es nada efectivo. Aunque sí le sirve a los medios de comunicación para decir, es que ya no pidió una orden de alejamiento. Pero A ver, la orden de protección, que se llama así, es una medida cautelar. Yo hablo también desde el punto de vista legal, ¿no? Como la naturaleza legal de esa figura es una medida cautelar. ¿Una medida cautelar qué es? Una medida que se toma provisionalmente para proteger por si acaso. Entonces, a ver, la primera medida cautelar que hay en un momento de riesgo para la vida o para la integridad es llamar a la policía. Entonces, esa es la primera cosa, o la Guardia Civil, lo primero que se puede hacer para ponerse a alguien a salvo, ¿no? Salir a la calle, pedir ayuda, esa es la primera. Pero así como medida cautelar, cuando una llega a una comisaría o Guardia Civil, si esa es la primera vía de denuncia, hay veces que se denuncia directamente en el juzgado, y pide una orden de protección, ¿qué es esa orden de protección? Pues es una medida para proteger a la mujer, que es dictar una orden de alejamiento y prohibición de comunicación, ¿vale? De la persona agresora, de la supuestamente agresora, hacia la persona que está denunciando, ¿no? Es lo que conocemos como la orden de alejamiento. Pero no es solamente que no se pueda acercar a la mujer a su domicilio, a su lugar de trabajo, a cualquier lugar donde se encuentre en ese momento, quiero decir, si me la encuentro en un autobús, me tengo que bajar del autobús, el agresor entra en el autobús y ve a la mujer o en el metro, es él quien se tiene que bajar, porque no podía prever que ella estuviera allí, no lo podía prever, pero si lo ha visto, se tiene que marchar. A su domicilio esté ella o no esté, no vale con, es que ella en ese momento no estaba, no, es que no te puedes acercar al domicilio ni al lugar de trabajo, porque lo que se pretende es dar la tranquilidad a la mujer de que no va a ser molestada mientras está denunciando o cuando está denunciando un delito. Además de esta orden de alejamiento, la prohibición de comunicación supone que no se pueda contactar con esa víctima por ningún medio, ni por redes sociales, ni por... A ver, hubo un caso muy curioso de te mando un Bizum y en el concepto pongo llámame Carolina.
O sea, no mandas un bizum, no das un me gusta en redes sociales. Eso es algo que ella puede ver y que es algo que le puede perturbar. Por supuesto, no a través de otras personas. No puedes llamar a su madre y decirle, oye, dile que se lo replantee, que me va a arruinar la vida. O sea, no, asegurar la integridad física, asegurar la integridad emocional y que esa víctima pueda denunciar y hacer su proceso tranquilamente. Esa orden de protección se pide en la comisaría y luego tiene que pasar al juzgado y es el juez quien tiene que evaluar, tras escuchar a la víctima, tras escuchar, si quiere declarar, a la persona investigada, al hombre investigado, y escuchar cuáles son las circunstancias familiares, si concede esa orden de alejamiento y prohibición de comunicación a la mujer y a sus hijas. Se puede pedir también respecto de las hijas. Entonces, ya luego, después de esa comparecencia, será el juez, será la jueza, se escuchará también a la fiscalía, quien evaluará si hay indicios de que existe un riesgo objetivo para la víctima. Esto es lo que dice el artículo 544 bis de nuestro Código Penal, de nuestra Ley de Enjuiciamiento. ¿Existe ese riesgo? Y me podéis preguntar, ¿y cómo va a evaluar el juez así en un ratito, en la guardia, en un momento? Bueno, pues ahí tenemos que intentar haber hablado con esa mujer para conocer cuáles son sus circunstancias personales, porque son las que tenemos voz ahí en esa sala de juicios, de audiencias, poder contar cuál es la situación, poder contar por qué se siente miedo, ¿no? Hay veces que dice, es que no dijo que tuviera miedo, pero le tengo que decir la palabra miedo para que en esta historia de miedo y de terror que le acabo de contar se conceda esa orden de protección. Bueno, esa es nuestra tarea también, ¿no? Hacer que la voz de esa mujer, que su historia sea escuchada para que podamos ayudar a esa jueza, a ese juez a tomar una decisión de protección de la mujer. Pero es que la orden de protección no solamente incluye esas medidas penales, ¿no? O que se le ponga a la persona agresora un dispositivo, ¿no? La pulsera que conocemos, ¿no? Pues, de geolocalización para intentar que no se acerque a la víctima. El programa que tiene la policía de seguimiento de las mujeres víctimas y la Guardia Civil para poder hacerles una llamada diaria de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Le has visto? ¿No le has visto? ¿Necesitas algo? Esas son las medidas penales, pero luego tenemos unas medidas civiles. ¿Qué hacen las mujeres víctimas de violencia con hijas, con hijos en común, con la persona agresora, con una vivienda común? ¿Qué hacen? Pues habrá que decidir sobre esa custodia de manera temporal. Habrá que decidir un régimen de visitas o no. Ahora tenemos la ley también, nos está facilitando y la Fiscalía tiene instrucciones de hacerlo. Y las letradas y letrados de mujeres víctimas tenemos que empezar ya a pedir que no haya visitas con un padre, un progenitor que ha maltratado, hay indicios claros de que ha maltratado física, psicológicamente a una mujer en su domicilio familiar o en otro lugar, porque tenemos que empezar a cambiar el chip de que no, es que como pareja no, pero es un padre ejemplar. Lo siento, no. Un padre que maltrata a su pareja, que maltrata a la madre de sus hijos, que sus hijos son testigos de esa violencia de género, no es un buen padre. Entonces, junto a las medidas penales que solicitamos en la orden de protección, hay que solicitar como medidas civiles, algunas relativas a la custodia, pensión de alimentos, esos niños siguen comiendo, se siguen vistiendo, siguen necesitando luz, calefacción, pero tenemos también que pedir que haya una restricción, como pedir que si se decide una prisión provisional para ese agresor, que es otra medida cautelar penal que a veces se puede solicitar por las letradas o por la Fiscalía, que esos niños no tengan que ir a visitar a prisión a ese progenitor agresor de sus madres. Esa es la medida de protección. Cuando el juez, la jueza adoptan la medida de protección o decide que no la adopta, tenemos la posibilidad de recurrir ante el mismo juzgador, juzgadora o ante la audiencia provincial. Muchas gracias. Y ahora yo te pregunto, Teresa, sucede que algunas veces, o muchas, o no sé exactamente el número de veces, una vez que ha puesto la denuncia y la víctima de repente piensa que, bueno, no pasa nada, o pasa, o que, tú nos lo explicas, por favor, y vuelve con el agresor. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo importante es entender que no es un proceso lineal y que en todo proceso de cambio donde yo he estado en una relación, sucede una serie de cosas y tomo la decisión de salir de esa relación
con las consecuencias o con los pasos siguientes, en todo proceso de cambio la recaída forma parte natural del cambio, ¿no? Y más en violencia de género porque las relaciones de violencia de género no se dan de forma clara, explícita y constante y permanente, ¿no? Igual que yo cuando conozco a Manolo no me dice el primer día lo que va a pasar el tercer día, porque si no yo igual el primer día me lo planteo 2 veces. Cuando yo estoy ya en la relación con Manolo y en ese ciclo de la violencia no sucede habitualmente o de manera constante, ¿no? Sino que sucede que hay una acumulación de la tensión, lo que se conoce como el ciclo de la violencia, ¿no? La acumulación de la tensión, ese momento de explosión de la violencia, que no tiene por qué ser una violencia física, que a veces puede ser un puñetazo en la mesa, que puede ser un portazo a la salida, que puede ser un grito. Y luego hay lo que llamamos la luna de miel, ¿no? Este momento donde en las películas lo hemos visto a través de ramos de flores y ahora pues no son tanto flores, pero sí son pues mensajes de arrepentimiento, WhatsApps de lo siento porque me he pasado de la raya pero esto no va a volver a pasar, ya llevamos mucho tiempo juntos pero esto va a cambiar porque no voy a volver a hacer esto, ¿no? Así esa parte de luna de miel genera también una falsa sensación de cambio dentro de la propia relación y hace más difícil identificar la violencia, ¿no? Entonces, este ciclo es un proceso que se repite y en el que, y que está presente siempre, ¿no? Yo en ocasiones trabajo planteando qué te dirías cuando llegues a la fase de luna de miel, ¿no? ¿Qué te escribirías o qué audio te mandarías para hacerte ver lo que está sucediendo? Porque cambia totalmente la relación y la situación, ¿no? Entonces creo que eso es importante también tenerlo en cuenta para el resto de personas que acompañamos y que en esos momentos de luna de miel tenemos que estar ahí igualmente, ¿no? Aunque genere frustración. Creo que también en toda situación de violencia como proceso de cambio, ese empoderamiento va a depender de muchas circunstancias, ¿no? Me cuesta un poco a veces hablar de las relaciones de violencia de género de manera generalizada porque pienso en ejemplos y pienso que nada tiene que ver decir esto si hablamos de una chica adolescente, si hablamos de una mujer mayor, si hablamos de una mujer gitana que no, si hablamos de una mujer con discapacidad que no, una mujer migrante o racializada. Entonces creo que todo esto tiene un impacto clarísimo en las redes de apoyo que tenga o no, en cómo me encuentro, si conozco recursos que me puedan apoyar. Entonces, bueno, creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo. Bueno, es más o menos lo que te iba a preguntar después. ¿Qué aspectos psicológicos hay que tener en cuenta cuando ya se ha dado el paso de denunciar? Bueno, hablamos de que puede ser un potencial momento de riesgo, ¿no? Y hay que preparar también para las posibles cosas que puedan suceder. Entonces, no está de más tener un plan de seguridad. Un plan de seguridad que parta de cuestiones a veces tan sencillas como tener identificadas las redes de apoyo formales y no formales. Es decir, quién conoce esta situación de tu entorno, con quién cuentas, quién es para ti alguien de confianza, que pueda estar disponible si necesitas una llamada de emergencia o si necesitas acudir a su domicilio. Si no, a veces no hay esa red. Entonces vamos a la red formal, ¿no? ¿Cuál es tu centro de salud más cercano? ¿Cuál es tu recurso asistencial más cercano a atención a víctimas de violencia? Bueno, hacemos un poco ese mapeo también de los recursos formales que están para esta circunstancia. Y otra parte que a veces se nos queda lejos, pero que creo que también es importante tenerla presente, son las redes más informales, pero que forman parte del cotidiano, que para mí creo que es algo central, porque a veces preguntamos por las amistades o preguntamos por la profesional del recurso especializado, pero todas habitualmente compramos el pan o vamos a la farmacia o compramos flores o plantas, ¿no? Entonces, saber cómo te relacionas con tu farmacéutica de confianza o con tu panadería del barrio también puede ser un punto de anclaje de seguridad, ¿no? Y también nos puede permitir, bueno, pues reivindicar un poco esas relaciones de barrio y la responsabilidad que tenemos todas y todos para acompañar a situaciones de violencia, ¿no? Que al final no somos solo las profesiones especializadas, sino el cotidiano y el día a día, que es donde vemos, donde acompañamos y donde más podemos hacer a veces también. Vale, yo veo que se os olvida algo. Cuando hay que salir de casa, conviene, si ya tenemos una idea de que tarde o temprano sales de casa, tener los papeles justos y necesarios para salir de casa con documentación, que luego a la hora de llegar a la policía, etcétera, etcétera, estamos, bueno, a veces llevamos solamente el DNI. Totalmente. Y algo como muy sencillo que es el cargador del móvil, ¿no? Como el cargador del móvil, si tienes hijos o hijas, saber si tú vas a poder acompañar o hay alguien que pueda estar durante ese tiempo, porque no sabemos el tiempo que va a tardar ese proceso, ¿no? Cuando una mujer no quiere denunciar, ¿sí?,
de qué manera puede llegar a conocer o se puede sentir ayudada para que denuncie. Esa es otra de las cosas, porque a veces dices, yo es que no denuncio porque luego puede pasar, porque como muchas veces estamos oyendo en la televisión las tertulias estas que la gente habla de todo y no sabe de nada, bueno, pues ya tienes una percepción de la situación un poco dura, ¿no? No sabes qué hay que hacer, en definitiva. Sí, sí. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista la denuncia es una puerta de la reparación, pero no la única, ¿no? Que hay múltiples formas de sanar las situaciones de violencia y que es importante conocer qué derechos tienes y cuáles son los pasos y tener claridad y ese apoyo especializado. Pero las mujeres durante muchos años y muchos siglos atravesamos situaciones de violencia y salimos de ellas o nos reparamos junto a las otras de múltiples formas, ¿no? Entonces creo que la reparación tiene que ser integral y a veces la denuncia no tiene por qué ser el camino necesario, ¿no? En ese sentido, me acordaba de un ejemplo, ¿no? De una mujer mayor que estaba en un taller de alfabetización digital en su asociación vecinal y lo importante que fue para ella aprender cómo poder manejarse en el Google Maps, ¿no? Porque sus desplazamientos habían estado controlados por su marido toda la vida y no se sentía segura para ir a casa de su amiga sin él, ¿no? Y poder moverse dentro de su barrio. Entonces, hay veces que esto es algo que parece menor y que cambia el día a día y el bienestar central, ¿no? De las mujeres. No sé si tienes algo que añadir. Yo, bueno, muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Teresa, eso lo primero. Pero claro, yo en el papel que tengo aquí, desde el punto de vista legal, si no se denuncia, ¿qué pasa? Pues hay tratados internacionales que dan derechos a las mujeres víctimas de violencia que no hayan presentado denuncia todavía. Pero claro, ¿cómo acreditamos que una mujer es víctima de violencia? Pues básicamente cuando ya hay una denuncia y cuando ya tenemos una orden de protección o cuando ya hay una causa judicializada, podemos considerar que esa es una mujer víctima de violencia. Tenemos también recursos públicos en los que una mujer con una entrevista ¿no? del equipo pues de los puntos del Observatorio de Violencia de Género, puede ser también declarada víctima de violencia y tener acceso a determinadas ayudas públicas, tener acceso a lo mejor a determinadas ayudas de vivienda, pero ¿qué ocurre? Que no se le va a dar una orden de protección. Entonces aquí se reconocen derechos, pero luego no hay mecanismos para poderlos hacer efectivos a menos que se presente denuncia. Entonces yo en ese sentido sé que las mujeres toda la vida han buscado una resiliencia maravillosa, 1000 maneras de acompañarse, de ayudarse y de salir de las violencias, pero cuando ya estamos hablando de recibir determinadas ayudas y desde el punto de vista legal, la única puerta es la denuncia, la única puerta es pedir la orden de protección. Vale, muchas gracias. Y ya casi que terminando, las consecuencias que tienen sobre los hijos y las hijas la violencia de género. Yo no sé si ahora está funcionando en las casas de acogida, que van los hijos, pero solamente hasta una determinada edad. Los hijos varones. Después de determinada edad, los hijos varones salen de las casas, pero yo creo que la violencia psicológica que se ha ejercido también sobre ellos, no sé si tiene seguimiento, ¿no? Bueno, antes se ha nombrado, ¿no? Cuando hay una relación de violencia de género, los hijos e hijas son víctimas directas de la violencia de género, convivan o no con el agresor. Esto está claro. Y esta es una pregunta muy interesante con respecto a cómo funcionan los recursos, porque algunos recursos sí contemplan atención a los hijos e hijas de las mujeres cuando son menores de edad, pero estaba recordando algún caso en el que una mujer ha sido hija de una víctima de violencia ya mayor de edad y hay un desamparo legal ahí, ¿no? O hay un desamparo institucional en el apoyo, porque al final se la reconoce en la medida, si no me equivoco, en que son víctimas en ese momento de la relación que está sucediendo, pero hay dificultades luego cuando esta violencia, bueno, pues yo también me doy cuenta tiempo después, ¿no? Y ya soy mayor de edad y quizás ni siquiera están en vida mi madre y el agresor y desde ahí pues hay una dificultad, ¿no? Yo creo que el enfoque de infancia y ponernos las gafas de la infancia y de cómo esto afecta en todo el proceso o el ciclo evolutivo es fundamental también
para construir políticas públicas que tengan en cuenta el antes, el durante y el después. Vale. No sé si pensáis que se nos ha quedado algo en el tintero, pero yo creo que podemos ver las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, vale, perfecto. Una cosa sobre el procedimiento penal que me queda un poco como en la orden de protección. Sí quiero decir que hay un derecho también que, quiero decir, cuando llegas al juzgado y no has estado con abogada en la comisaría, te van a preguntar si quieres estar en el procedimiento penal con tu abogada y con tu procuradora. A mí esto me parece crucial y es algo que no me quiero marchar sin decir. Si no ha habido abogada en la comisaría por el motivo que fuera y llegáis al juzgado, os van a decir, mujeres víctimas, tenéis todos estos derechos, os van a dar unos folios para que os leáis con calma cuando llegue la calma, pero en este momento tenéis derecho a estar aquí con abogada y con procuradora. Es vuestro derecho. ¿Queréis ejercer ese derecho? Sí, siempre, siempre. Si no lo hacéis, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a estar la Fiscalía. Y la Fiscalía, ya veremos qué papel adopta, ya veremos, bueno, pues si recurre las pruebas que se presenten o no, si piden pruebas o no, qué es lo que hacen. Pero yo quiero reivindicar el artículo 109 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que tenemos derecho a personarnos con abogada y con procuradora desde el primer momento en el procedimiento penal. Que podemos pedir prueba, podemos recurrir prueba que no nos admitan, podemos recurrir prueba de contrario que consideremos que no procede. Podemos ir con nuestra abogada a hacer las preguntas que nosotras consideremos que tenemos que hacer a los testigos, podemos proponer testigos, aportar documentos. Esa abogada puede estar con nosotras durante el juicio, puede preparar el juicio con nosotras y luego nos puede asesorar también después. Entonces, ese derecho que tenemos y que es gratuito para todas las mujeres víctimas de violencia, no tenemos excusa para no reclamarlo y me parece que tenemos que hacerlo valer, ¿vale? y dejarnos acompañar en ese punto. Sí que os quiero decir que hay un derecho a no declarar, ¿no? Está siempre. ¿Y qué pasa si luego no quiere declarar? Bueno, pues sí quiero deciros que hay una dispensa, ¿vale? Para que las esposas o parejas con o sin convivencia del agresor, incluso de los familiares, hijos, hijas, hermanos, primos, hay un círculo ahí amplio, pueden acogerse a su derecho a no declarar contra una persona de su familia. Pero en el caso de que la mujer haya ejercido esa acusación particular con su abogada, con su procuradora desde el primer momento, no podrá luego en el juicio acogerse a la dispensa. Porque a veces las cosas cambian mucho, en los momentos luna de miel, el ciclo de la violencia no es lineal, no siempre se toma una decisión unívoca, ¿no? Y que luego nunca cambia. Y luego a veces nos encontramos con este momento en el que la justicia es lenta y no es justicia y ha pasado tanto tiempo que a lo mejor las situaciones son otras. Bueno, pues también que las mujeres sepan que si se ha planteado la denuncia, si se ejerce esa acusación particular desde el primer momento, luego no se pueden acoger a esa dispensa y van a tener que declarar en el juicio. Que tienen derecho a ser informadas sobre la sentencia, que tienen derecho a recurrirla, que tienen derecho a saber si su agresor cumple la pena o no la cumple, que tienen derecho a una reparación. Por favor, hay muchas veces que junto al derecho a que tienes una abogada te van a decir, ¿y usted quiere reclamar por estos hechos? Hay gente que no entiende esa pregunta, obviamente. Tenemos que adaptar el vocabulario legal a las personas para las que trabajamos. Reclamar, ¿qué significa? Bueno, pues que nada me va a reparar lo que me ha pasado, nada me va a reparar el daño moral, psicológico que lleva aparejada cualquier tipo de violencia, aunque haya otras violencias físicas, otras violencias añadidas. Pero la única forma que la ley ha encontrado para intentar reparar de alguna manera ese daño es una indemnización económica. Entonces, ¿reclama usted? Sí, reclamo. Si luego decido que no, ya hasta el momento de antes del juicio yo puedo decidir si quiero seguir o no quiero seguir con esa reclamación, pero de entrada no renunciamos a ningún derecho. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este acto. La verdad es que me ha gustado muchísimo escucharos. Este ratito me ha encantado. Creo que la línea de puntos, el itinerario ha sido clarificador. Normalmente me gusta intervenir en estos espacios sin leer. Me gusta intervenir, bueno, pues haciendo una reflexión, contando algo. Me han pedido que haga algo de carácter más institucional. No lo voy a hacer. No voy a hacer nada, ni voy a hacer una reflexión de carácter institucional. Al contrario, vengo pensando
Perdonad porque quiero hacer una cosa que tiene que ver con mi móvil. Estoy pendiente de vosotras, es decir, no es una falta de respeto, pero está aquí lo que quiero contar. Os decía, normalmente no me gusta leer en este tipo de actos, es mucho mejor conversar y charlar, pero he decidido que os quiero leer una cosa. Lo que os voy a leer es la cristalización de una serie de conversaciones, de una sucesión de conversaciones con una gran amiga feminista. Está hecho a dos cerebros, no está escrito a cuatro manos, pero sí que está pensado a dos cerebros, con cuatro ojos y con dos entidades. Y es la cristalización de una conversación sostenida sobre todo en los últimos 2 meses. Lo planteo, es cortito, el principio es un poco más una turra, pero más típica cosa, pero lo quiero plantear a modo de reflexión, como un punto de partida, como un algo que creo que tenemos pendiente colectivamente. Antes de ayer, en Linares, un niño de 2 años fue asesinado, víctima de la violencia machista, y su hermano gemelo sigue hospitalizado. La semana pasada, también a causa de la violencia machista, fue asesinada una chica de 15 años en Orihuela. Cada día recibimos relatos de amigas, leemos en las noticias o en las redes sociales testimonios de abusos y violencias machistas. El 25 de noviembre fuimos miles las que salimos a las calles de nuestras ciudades para reclamar nuestro derecho a vivir. Lo hicimos con rabia y con sororidad, porque sabemos que nuestra tarea, nuestra urgencia, nuestra exigencia irrenunciable es desmantelar las estructuras del patriarcado. La opresión hacia las mujeres está profundamente arraigada en las bases mismas de nuestras sociedades, en la articulación de las relaciones económicas, sociales, familiares y laborales. Esta opresión, que se encuentra en el corazón mismo de las estructuras, no puede resolverse sin que asumamos un rol activo de romper a todos los niveles los patrones de conducta que la reproducen. A menudo se entiende la igualdad de las mujeres como su derecho a gestionar el poder al mismo nivel que los hombres. Sin embargo, esa igualdad que se nos plantea es una herramienta útil para evitar el cuestionamiento profundo de los sistemas patriarcales de poder. Y así se nos ofrece una integración superficial que busca silenciar la energía disruptiva del feminismo. Pero, ¿podemos realmente sentirnos satisfechas con conformarnos a ocupar un lugar en el mundo que no hemos diseñado? La cuestión no es que las mujeres accedan a un poder que perpetúa la opresión, sino que debemos replantear el concepto mismo del poder. Para nosotras, el poder no es dominio, es la multiplicación de nuestras potencialidades, es la generación de nuestra potencia colectiva. Por eso no nos basta con tener acceso. Buscamos y alentamos un cambio de paradigma. Queremos vivir en un nosotras orgánico, en una colectividad capaz de valorar nuestras diferencias. No queremos un mundo uniforme donde se ignoren la diversidad y la riqueza de las experiencias humanas. Queremos un mundo donde la opresión dé paso al respeto por la multiplicidad de la vida. Y ahora me vais a permitir tomarme un momento para abordar con vosotras, con vosotros, una cuestión incómoda, una cuestión dolorosa. Porque si de verdad asumimos con conciencia la necesidad de desarticular los mecanismos de poder, no podemos permitirnos hacerlo sin ruido, permaneciendo cómodas. Creo que espacios como este son necesarios para hablar con claridad, en un lugar seguro,
hablar del machismo que también persiste en las organizaciones de izquierdas, incluidas la nuestra y nuestro partido. Sabemos que lo que ha trascendido, como el caso Rejón o como el de Asturias, no son casos aislados. Sabemos que los hombres violentos no son siempre los otros, los monstruos. Sabemos que los hombres violentos son hijos legítimos del patriarcado y que a menudo son nuestros amigos, son nuestros hermanos, son nuestros padres, nuestros colegas, son nuestros compañeros. El nudo emocional y político que debemos desatar ante esta realidad es profundamente doloroso, pero no podemos mirar hacia otro lado. No podemos mirar hacia otro lado. Hemos actuado con contundencia y con claridad, como debíamos hacerlo. Y eso marca una diferencia importante frente a esos partidos y espacios que no solo niegan la violencia machista, sino que terminan justificándola y exaltándola en sus discursos de odio. Sin embargo, no podemos escucharnos únicamente en eso, no es suficiente. Más allá de los protocolos necesarios contra la violencia machista y de las comisiones de cuidados, siento profundamente la necesidad de hablarnos y vivir el feminismo, de practicarlo. Es nuestra responsabilidad no delegar en otros la tarea imprescindible de cuestionar el orden patriarcal que nos oprime. Abramos nuestras sedes, multipliquemos los encuentros para abordar juntas el nudo político de nuestro dolor, de nuestra opresión. Desenmascaremos las resistencias que permiten que el poder y la violencia machista se perpetúen. Hablemos con franqueza, con la franqueza que nos da la fraternidad y la camaradería. Todas compartimos el mismo objetivo, o mejor dicho, el mismo deseo: garantizar un presente de liberación y autodeterminación para todas. Muchas gracias por vuestra escucha.